Yo soy padre del Valle, y esto es realidad prohibida. Hay lugares donde los secretos no mueren con las personas, simplemente cambian de dueño. Uno de esos lugares es la habitación de un hospital a las 3 de la mañana. El aire huele a antiséptico y a miedo. Y la única luz es la del monitor que cuenta los segundos que le quedan a una vida. En ese limbo entre el aquí y el más allá, las máscaras se caen, y las almas, desnudas, susurran las verdades que quemaron por dentro durante décadas. La historia de hoy nació en uno de esos susurros. Unas pocas palabras dichas en el último aliento. Palabras que rompieron la lógica, que retorcieron la idea misma de familia y que dejaron una mancha de veneno en el alma de un joven que solo quería ayudar. Esta es la historia de una confesión imposible. La confesión de un padre moribundo en un hospital de la Ciudad de México. Una confesión que empieza con una frase que hiela la sangre. Mis nietos son mis hijos, y mis hijas son mis hermanas. Si creen que están preparados para descender a este abismo, quédense. Suscríbanse. Porque lo que vamos a desenterrar hoy no los dejará dormir. Y les hará preguntarse qué horrores se esconden detrás de las puertas cerradas de sus propios vecinos. Pausa musical breve y ominosa. Él se llamaba Ricardo. Tenía 23 años. Era enfermero. Uno de los miles que pueblan los pasillos de los hospitales públicos de esta ciudad. Hospitales que son campos de batalla, donde se lucha contra la muerte con pocos recursos y demasiados pacientes. Ricardo todavía era un idealista. Creía en su juramento. Creía que cada vida importaba, que la compasión podía ser una medicina. Le asignaron el turno de noche en el pabellón de oncología, el piso del silencio, donde los pacientes ya no luchaban, solo esperaban. Ahí conoció al hombre de la cama 402, Arturo, un anciano de 70 y tantos años, cáncer de páncreas, terminal, no tenía nada de especial. Era uno más entre los moribundos, callado. Con la mirada perdida en el techo agrietado. Casi nunca hablaba, nunca recibía visitas. Para Ricardo, Arturo era parte de la rutina. Cambiar la bolsa de suero, tomarle la presión, asegurarse de que la morfina controlara el dolor. Una noche, algo cambió. Era una de esas madrugadas pesadas de la Ciudad de México, húmeda y silenciosa. Ricardo entró en la habitación 402. Arturo estaba despierto. Sus ojos, hundidos en su rostro demacrado, brillaban con una intensidad febril. «Acérquese», susurró el anciano. Su voz era un graznido seco. Ricardo se acercó a la cama. Arturo, con una fuerza que parecía imposible, le agarró la muñeca. Su mano era fría, pura piel y hueso. «Tengo que decírselo a alguien», jadeó. «No puedo llevarme esto al infierno». Ricardo sintió un escalofrío. Estaba acostumbrado a las confesiones de último minuto, a los arrepentimientos, a los mensajes para familiares ausentes. Pero esto era diferente. Había pánico en los ojos de Arturo, un terror que iba más allá del miedo a la muerte. «Escúcheme», insistió el viejo. «Por favor». Ricardo se sentó en el borde de la cama. El único sonido era el pitido del monitor. Pausa. El sonido del monitor se hace ligeramente más presente. Arturo respiró hondo, un estertor doloroso, y entonces lo dijo. «Mis nietos», comenzó, y su voz se quebró. «Los niños no son mis nietos». Ricardo esperó. Pensó que era el delirio de la morfina. «Está bien, Arturo, descanse», dijo suavemente. «No», insistió el viejo, apretando más fuerte su muñeca. «Usted no entiende». Hizo una pausa, como si reuniera las últimas fuerzas de su cuerpo. «Mis nietos son mis hijos.
La frase quedó flotando en el aire quieto de la habitación. Ricardo se quedó paralizado. Sintió el frío de la mano del viejo subir por su brazo. El olor a enfermedad de repente se volvió insoportable. Quería soltarse. Quería salir de ahí. Pero los ojos de Arturo lo tenían atrapado. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Srenia tartamudeó Ricardo. La verdad, graznó el anciano. Laura y Mónica, mis hijas, sus hijos son míos. El monitor cardíaco aceleró su ritmo. O quizás era el corazón de Ricardo. No podía procesarlo. Laura, Mónica, sus propias hijas. El horror de la idea era tan grande que su mente se negaba a aceptarla. Era un monstruo. Estaba confesando ser un monstruo. Ricardo sintió un sabor metálico en la boca. El miedo. Pero la confesión no había terminado. Había algo peor. Arturo tosió, una tos seca que sacudió su cuerpo frágil. Un hilo de sangre apareció en la comisura de sus labios. Y mis hijas, continuó, con la mirada perdida en un punto invisible del techo. Mis hijas, Laura y Mónica, ¿no son mis hijas? Ricardo frunció el ceño. La confusión luchaba contra el horror en su mente. ¿Delirio? ¿Demencia? Son mis hermanas. Silencio. Un silencio absoluto, solo roto por el pitido agudo y rápido del monitor. Ricardo sintió que la habitación daba vueltas. Mis nietos son mis hijos. Mis hijas son mis hermanas. Era un acertijo del infierno. Un nudo familiar tan retorcido que desafiaba la razón. Y de repente, Ricardo entendió. Como un relámpago de claridad helada. Si sus hijas eran también sus hermanas, solo podía significar una cosa: que su propio padre era también el padre de sus hijas. Number no era eso. La lógica era aún más perversa. Arturo lo miró, y en sus ojos moribundos, Ricardo vio la respuesta. El viejo no hablaba de su padre, hablaba de sí mismo. Estaba describiendo la destrucción de su árbol genealógico, una familia devorada desde adentro. Ellas no saben la verdad completa, susurró Arturo. Creen que su madre era mi esposa. ¿Y no lo era? Preguntó Ricardo, con la voz hecha un hilo. Era mi hermana mayor, dijo Arturo. Nuestros padres nos obligaron para mantener los asuntos familiares dentro del círculo cercano. Las complicaciones se acumulaban progresivamente, una situación sobre otra. La habitación del hospital se había vuelto un espacio solemne. Ricardo sentía dificultades para respirar normalmente. Era el producto y el perpetuador de la misma pesadilla. Un ciclo de locura que se repetía. Usted tiene que encontrarlas, suplicó Arturo. Tiene que decirles que las libero, que el diablo que las atormentó ya está muerto. Le dio a Ricardo una dirección, un nombre, una calle en una colonia de clase media baja en Iztapalapa. Un lugar donde, desde afuera, todo parecía normal. Pausa. Sonido de una respiración profunda y temblorosa. Arturo comenzó a contarle todo, como si al abrir la presa, un río de podredumbre saliera sin control. No nació monstruo, fue creado. Su padre era un hombre de hierro, un patriarca cruel que gobernaba a su familia con el cinturón y la Biblia. Una Biblia retorcida a su antojo. La sangre debe permanecer pura, decía. La fortuna debe quedarse en casa, repetía. Arturo creció viendo a su padre golpear a su madre. Su madre era la hermana de su padre, su tía. Aprendió que el amor era posesión y que la familia era una jaula. Cuando su hermana mayor, la que luego sería su esposa, cumplió 16 años, su padre la encerró con él. Ahora son marido y mujer ante Dios, les dijo, y ante mí. Amenazó con matarlos si hablaban.
La vida de Arturo se convirtió en un infierno secreto. Una actuación constante. Hacia afuera, eran un matrimonio joven. Hacia adentro, dos hermanos prisioneros. Tuvieron dos hijas, Laura y Mónica. Su hermana esposa murió de tristeza. Así lo dijo Arturo. Se murió de tristeza. Se apagó poco a poco, como una vela en una habitación sin aire. Y él se quedó solo, solo con sus hijas, y con el veneno de su padre corriendo por sus venas. Al principio, trató de ser un buen padre, de romper el ciclo, pero el monstruo que llevaba dentro, el que su padre había creado, era demasiado fuerte. Se sentía solo, y en su soledad retorcida, empezó a ver en sus hijas a su hermana perdida. Empezó a repetir las palabras de su padre, sobre la pureza de la sangre, sobre proteger a la familia del mundo exterior. El abuso no empezó con violencia, empezó con manipulación, con un aislamiento lento y metódico. Les prohibió tener amigos, las sacó de la escuela, les enseñó que el mundo de afuera era pecado y que él era su único protector, su único Dios. Y una noche, cuando Laura, la mayor, cumplió 15 años, cruzó la última puerta del infierno. Luego le tocó a Mónica. Las convirtió en sus esposas secretas, en las madres de sus propios hermanos. Y los niños nacieron. 4 en total, 2 de cada una. Para el mundo eran sus nietos, los hijos de sus hijas solteras. Una desgracia que él, como abuelo bueno y cristiano, había aceptado. Dentro de las paredes de esa casa, la verdad era otra. Eran sus hijos, y sus hijas eran las esclavas de su secreto. Pausa larga y tensa. Sonido de un goteo lento. Arturo terminó su confesión al amanecer. Estaba exhausto, vacío. Ricardo se quedó a su lado, sosteniendo su mano, hasta que el monitor emitió un pitido largo y continuo. Arturo había muerto, pero su secreto ahora vivía en Ricardo. Era un veneno, una carga insoportable. ¿Qué hacer? ¿Ir a la policía? ¿Buscar a esas mujeres y a esos niños? ¿Destruir la única realidad que conocían, por horrible que fuera? El juramento de Ricardo como enfermero le pedía proteger a los vivos. Tomó una decisión. Al salir de su turno, fue a la dirección que Arturo le había dado. Se quedó al otro lado de la calle. Vio la casa, una casa normal, con geranios en las ventanas. Vio a 2 niños pequeños jugando en el patio. Reían. Luego vio a una mujer salir. Tendría unos 35 años. Su rostro era una máscara de agotamiento, sin expresión. Era Laura, o Mónica. No importaba. Llamó a los niños para que entraran, con una voz monótona, sin vida. Ricardo sintió un nudo de hielo en el estómago. Tenía que hacer algo. No podía simplemente irse. Su primer paso fue el protocolo, el sistema. Fue al departamento legal del hospital. Reportó la confesión de Arturo como una posible situación de abuso continuado. La abogada, una mujer con un traje impecable y una mirada de hastío, lo escuchó sin parpadear. Cuando Ricardo terminó, ella se ajustó las gafas. «Enfermero», dijo con una voz fría y corporativa. «Lo que usted tiene es una declaración no jurada de un paciente fallecido, probablemente bajo los efectos de altas dosis de morfina. Es inadmisible. Si el hospital actúa sobre esto, podríamos enfrentar una demanda por difamación de la familia. Es un riesgo que no correremos. Archive su informe y continúe con su trabajo». Ricardo no podía creerlo. «¿Pero y los niños? ¿Y las mujeres?», Zrenia preguntó. «Sin una denuncia de las víctimas directas, no hay caso. Es solo un rumor. Un rumor muy feo, sí, pero solo un rumor». Ricardo salió de esa oficina sintiendo la primera grieta en su idealismo.
La ley no estaba del lado de la justicia. Estaba del lado de evitar problemas. No se rindió. Tomó la dirección y fue a una agencia del Ministerio Público en Iztapalapa. El lugar olía a papel viejo y a desesperanza. Después de esperar 2 horas, lo atendió un agente judicial con manchas de café en la camisa. Ricardo le contó la historia. Con urgencia, con la crudeza del horror fresco en su memoria. El agente escuchaba mientras llenaba otros papeles. Bostezó. «A ver, chavo», dijo, sin mirarlo. «Entiendo tu preocupación, pero seamos prácticos. El viejo ya se murió. No lo podemos procesar. Las hijas son mayores de edad. Si no vienen a denunciar que las violaron, yo no puedo hacer nada. Pero están atrapadas. Fueron adoctrinadas desde niñas». «Swing», insistió Ricardo. El agente suspiró, irritado. «Mira, mi escritorio está lleno de secuestros, de feminicidios, de desaparecidos, casos reales, con cuerpos, con pruebas. ¿Y tú me traes el chisme de un moribundo? Ve al Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, a ver si te hacen caso. Llena su formato, el CABI 07, y que Dios te bendiga». La indiferencia del hombre era como un muro de concreto. Ricardo sintió una rabia impotente. El sistema no quería escuchar. Estaba demasiado ocupado, demasiado cansado. Siguió el consejo de la gente. Fue al CABI. Allí encontró a una trabajadora social, una mujer llamada Elena. Elena sí lo escuchó. Mientras Ricardo hablaba, los ojos de Elena se llenaron de horror y de compasión. Ella le creyó. «Esto es monstruoso», dijo al terminar. «Tenemos que intervenir. La ley de asistencia social nos permite actuar en casos de riesgo inminente para menores». Por primera vez, Ricardo sintió esperanza. Había encontrado a alguien dentro del sistema que se preocupaba. «Dame un día», le dijo Elena. «Necesito la autorización de mi coordinadora. Prepararé un expediente de alto riesgo». Al día siguiente, Elena llamó a Ricardo. Su voz era diferente, apagada, derrotada. «No me autorizaron, Ricardo», dijo. «¿Por qué? ¿Qué pasó?» «Fui con mi coordinadora. Le presenté todo, tu testimonio, la dirección, la gravedad del caso. Me escuchó en silencio. Y luego me dijo algo que nunca voy a olvidar». Elena hizo una pausa. Me dijo: «Elena, entiendo tu ímpetu, pero ahora mismo esto es un desastre familiar. Un caso mediático en potencia sin pruebas contundentes. Si entramos y las mujeres nos niegan todo, quedamos como unos abusadores, como el gobierno que se mete donde no le llaman». La voz de Elena temblaba de ira contenida. Y entonces miró el expediente y dijo: «Ahora, si una de las hijas o uno de los niños desaparece, si hay un suicidio o un homicidio, entonces sí, el escenario cambia. Se convierte en un caso limpio, un caso de persona desaparecida o de un crimen que perseguir. Eso le corresponde a otra dependencia. Que el MP llene el formato 2B». Ricardo se quedó en silencio. El teléfono se sentía pesado en su mano. Formato 2B. El sistema no quería resolver la tragedia. Estaba esperando a que se convirtiera en una tragedia más grande, más simple, más fácil de clasificar. El sistema no estaba diseñado para prevenir el horror. Estaba diseñado para archivarlo después de que ocurriera. Ese día, el idealismo de Ricardo murió. Pausa. Silencio final. Ricardo renunció al hospital 2 semanas después. No podía volver a entrar a la habitación 402. No podía volver a mirar a los pacientes sin pensar en los secretos que se llevaban a la tumba. La confesión de Arturo lo había roto, pero no tanto como lo había roto la indiferencia del mundo. A veces, por las noches,
La tentación de volver a esa calle en Iztapalapa lo consume, pero no va. ¿Para qué? ¿Para ver a los niños jugando en el patio, sin saber que su abuelo era su padre y su madre su hermana? ¿Para ver la sombra de Laura o Mónica tras la ventana, viviendo en una prisión sin barrotes? El secreto de Arturo no murió con él. Sigue vivo. Respira y camina en esa casa. Y el sistema, el gran sistema que debía protegerlos, simplemente llenó un papel, lo archivó en un cajón y esperó. Quizás sigue esperando. Esperando a que el horror sea lo suficientemente grande, lo suficientemente sangriento, para merecer un número de expediente. Pregúntense esto. ¿Cuántas confesiones como la de Arturo se pierden cada día en los pasillos de nuestros hospitales? ¿Cuántos horrores continúan? No por la maldad de uno, sino por la indiferencia de miles. Soy Padre del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad México. Soy Padre del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad México.